entonces se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y estamos juntos finalizando esta semana que se pintó de rojo vivo con asesinatos de personajes de altísimo perfil de cabo a rabo del país, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Sinaloa y más consecuencias de la barredora de prestigios en Tabasco. Esta fue la semana en la que esquivaron la pena de muerte los capos históricos detenidos en los Estados Unidos, Caro Quintero, el Viceroy, el Mayo Zambada. ¿A cambio de qué? Claro, de información. Haremos una parada ahí con expertos. También de la próxima reforma electoral que fue tema toda la semana por los nombres que integrarán el grupo que la redactará. Y para hablar de esta polémica, el exconsejero electoral Marco Baños está esta noche aquí en Sala de Guerra, así como los legisladores que hoy integran nuestra mesa de debate precisamente sobre las potenciales heridas a la democracia de nuestro país de dicha reforma electoral. Vámonos con las polémicas de la semana, que son muchas. Soy Mónica Garza, bienvenidos. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Vamos a definir la posibilidad de una coalición. Sea quien sea que la haya hecho, es malísima. No soy su adversaria, soy su enemiga, porque ustedes son los traidores a la patria. Fue el hijo del general secretario de la Defensa, López Obrador, el que dijo que eran narcos. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino. Somos iguales. No somos iguales. Que no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Y no somos iguales. No somos estos juniors abusivos del poder. Pues sí, estamos cerrando una semana violentísima en nuestro país, en sentido literal y figurado, con asesinatos de funcionarios medulares en sus ámbitos y con mensajes políticos para muchos y no menos violentos para la democracia de México. Pero comencemos con lo que toca al combate a la delincuencia organizada, que esta semana dio un duro golpe, la delincuencia organizada, en Tamaulipas, al emboscar y asesinar al delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ernesto Vázquez. Las imágenes, ustedes las han visto a lo largo de la semana, son brutales. Primero el ataque al funcionario y luego la manera en la que fue ultimado en el suelo por sus asesinos. Esto cimbró no solo a Tamaulipas, sino a México entero. ¿Por qué? Porque es la estampa del país que tenemos. Porque esto ocurrió además solo unas horas después, ese mismo día, de que en Cancún fuera asesinado, también a plena luz del día, el líder de la CROC y exdiputado federal Mario Machuca, un personaje muy importante en la política de aquella entidad. Imagínense, fueron dos sujetos simulando ser repartidores de comida rápida, quienes a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa. Mientras tanto, desde Estados Unidos, donde crecen las presiones hacia México, precisamente por el combate al crimen organizado, esta semana pues se dio a conocer la decisión de que no se va a buscar la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, ni para Rafael Caro Quintero, ni para Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy. ¿Qué fue lo que los salvó? ¿Qué intercambio ofreció la defensa de estos capos, particularmente en el caso de Caro Quintero, para relajar el histórico resentimiento por la muerte del agente Enrique Kiki Camarena? ¿A cambio de qué la defensa del Mayo Zambada consiguió esta deferencia? Para analizar estos temas y el incremento de la violencia en el país, me enlazo con el periodista especialista en temas de crimen organizado, Miguel Aquino. Gracias, Miguel. Muy buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Miguel. Pues bueno, vamos a irnos por orden. Vamos a comenzar allá donde estás precisamente, en Cancún, Quintana Roo. Tú fuiste de los primeros en reportar en esta semana el asesinato del líder de la CROC allá. Fíjate que hay un dato muy interesante de lo ocurrido con Mario Machuca, como tú bien dices, además de ser un líder sindical muy importante, es el tercero, es el tercer líder sindical que es asesinado en el estado de Quintana Roo. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? Apenas hace 2 semanas también fue
asesinado uno más aquí en la zona de la Bonfil, es una colonia que está en Cancún, y en marzo fue también el otro. Son 3 líderes sindicales de diferentes organizaciones, que uno de ellos fue del líder de los Cañeros de Azúcar. Ellos también él fue asesinado. Van 3 líderes sindicales. La verdad es que Quintana Roo también es un estado en donde la inseguridad ha estado elevándose. El tema de la extorsión aquí es un tema muy importante. Hoy precisamente de parte de algunos hoteles de la zona de la Riviera Maya y de Tulum están dando a conocer que son víctimas de la extorsión, porque ese nivel está escalando incluso ya hacia los hoteles, la extorsión y el cobro de derecho de piso, Mónica. Así es, y de la frontera sur nos vamos a la frontera norte, Reynosa, Tamaulipas, mi tierra, Miguel. Este asesinato que no tiene calificativo, todas las imágenes que vimos durante la semana, y además ya aparentemente esto ligado a un asunto de huachicol que el gobierno de Tamaulipas se ha esmerado en negar. Mira, la verdad es que si hay un tema que ha incrementado la violencia en nuestro país, por lo menos en los últimos 7 años, y si quiero ser muy preciso con esto de los 7 años, es precisamente el tema del huachicol. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, había un tema importante de huachicol, pero no había tanta violencia. Hoy el tema del huachicol es uno de los principales negocios del crimen organizado en Veracruz, en Tabasco. Por eso se ha incrementado la violencia en estos lugares. En Tamaulipas, qué decir en Guanajuato, incluso en el centro del país. Bueno, en la misma Ciudad de México se han encontrado lugares en donde se está sacando combustible. Aquí en el caso del delegado de la Fiscalía General de la República, yo sí quiero resaltar algo. El nivel de corrupción y de involucramiento por parte de algunos elementos de la propia Fiscalía con el crimen organizado. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, Mónica? Primero que nada, la camioneta se la habían cambiado, no tengo bien el dato si fue 1 o 2 días antes, viajaba solo, sin escoltas, sabían perfectamente cuál iba a ser su trayecto. Todavía no está claro si le lanzaron la granada o traía algún objeto explosivo. El hecho es que un personaje como un delegado de la Fiscalía General de la República en un lugar como Reynosa, con todo respeto, sé que es tu tierra, tan peligroso, no puede estar solo. Claro. Hay información que precisamente el día de ayer que platicábamos, que íbamos a platicar de esto y que estuve revisando, hay una investigación hacia el interior. No se descarta que lo pusieron, como se dice en el argot, al fiscal, y tiene que ver precisamente con el tema del huachicol. Él fue el que encabezó el operativo para asegurar más de 1.800.000 litros recientemente en esta zona, y también estuvo en la investigación de los más de 10 millones de litros, que por cierto, bueno, pues todavía no se tiene claro a quién le perteneció, quiénes son responsables. El huachicol, atención, ese huachicol que según iban a combatir y que iban a terminar y que supuestamente se estaba acabando, hoy es el principal delito que le está generando dinero al crimen organizado, porque además no tiene tanto riesgo, no requiere de tanto problema, y las cantidades incluso ya están superando o están por superar lo que deja la droga. Si tú transportas 10 toneladas de droga, lo tienes que hacer de manera oculta. El huachicol y el combustible no lo están ocultando. Lo único que necesitan son un corrupto, autoridades corruptas en las aduanas y, por supuesto, un documento que valide las toneladas o los litros, perdón, en este caso de huachicol, que van sacando. Atención, el huachicol, el robo de combustible, es precisamente uno de los negocios que está provocando tanta sangre y tantos muertos en este momento en el país. Y hablando de lo que pueda provocar tanta sangre y tantos muertos, todo esto viene a suceder exactamente en la misma semana, y bueno, el asunto de Tamaulipas prácticamente pegado a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de perdonar la pena de muerte a estos 3 capos históricos, el Viceroy, Caro Quintero y el Mayo Zambada, allá en los Estados Unidos. ¿Esto significará que son formalmente testigos protegidos, Miguel? La defensa de estos personajes, particularmente la de Caro Quintero, mira, me llama la atención por toda la historia que tiene. ¿Son testigos protegidos formales? Mira, yo no creo que sean todavía formales, pero sí hay un acuerdo. Y para empezar, Caro Quintero ya está haciendo su acuerdo,
El día de ayer por la noche salió un documento que fue enviado a las autoridades en Brooklyn, específicamente a las autoridades de justicia. Por lo pronto el señor ya está solicitando que no lo tengan en una celda incomunicado 23 horas del día. Por lo pronto el señor ya está pidiendo que tenga visitas, que pueda hablar más tiempo con sus abogados y literal que le pongan aire fresco. Se relajó su prisión, digamos. No, bueno, lo que está pidiendo él precisamente es que ya no esté confinado en una celda pequeña donde no tenga comunicación. Es decir, ya empezó a pedir. Me parece que en el caso de Caro Quintero, este sí es el caso más dramático. Recordemos que se le iba a aplicar la pena de muerte, o por lo menos eso fue lo que dijeron de manera contundente y clara. Recordarán que cuando Rafael Caro Quintero fue entregado a principios de este año, junto con otros 28 narcotraficantes, hubo hasta una fila de agentes de la DEA, excompañeros de Enrique Kiki Camarena. 40 años, ¿cierto? 40 años estuvo la DEA detrás de Rafael Caro Quintero, y el día que se lo entrega a México, porque ojo, no fue extraditado, el día que se lo entrega, hubo hasta una especie como de desfile, Mónica. Claro. Los agentes de la DEA, excompañeros de Enrique Kiki Camarena, el agente que fue asesinado, que fue secuestrado, torturado y asesinado por el cártel de Guadalajara, no ese entonces encabezado por Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, le hicieron prácticamente una fila para verlo, para que él los viera el rostro en un mensaje que era fuerte. Y ellos dijeron, no habrá acuerdos y se le va a solicitar la pena de muerte por lo que hizo con nuestro agente. 40 años y de repente llega un acuerdo de que le van a perdonar la vida. Me parece que ese debe de tener muy nerviosos, no a políticos de esta administración nada más, debe de ser de por lo menos de 6, 7 administraciones. Sí, claro. 6, 7 administraciones. ¿Qué es lo que sucedió con Kiki Camarena? Que probablemente Rafael Caro Quintero es lo que sí puede entregar, la información de las autoridades mexicanas que estaban relacionadas con el cártel de Guadalajara en la década de los 80. Claro. Ese fue el motivo del secuestro y asesinato. Y no hay que olvidar los funcionarios, no por mencionar, porque es una cuestión judicial además, los funcionarios importantísimos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que podrían estar ligados al asunto del Kiki Camarena, e insisto, en este episodio histórico que ya tiene tantos años. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Nos queda pendiente hablar del Mayo Zambada, que también me imagino... 50 años de impunidad, imagínate. También por lo menos se aventó 7, 8 sexenios de contubernios con autoridades. Y el viceroy, pues nada más el sucesor de Amado Carrillo, quien también seguramente tendrá una larga historia de amigos y examigos en diferentes gobiernos. Lo vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, Miguel Aquino, desde Cancún, Quintana Roo. Y ya para cerrar el tema del crimen organizado, el gobierno de los Estados Unidos, como lo decíamos aquí, anunció formalmente un aumento a la recompensa ofrecida a quien dé información para ubicar y detener al dictador Nicolás Maduro, a quien acusan de aliarse con cárteles del crimen organizado y entre ellos el cártel de Sinaloa. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. Y ahora pasemos a temas legislativos. La Comisión Permanente del Poder Legislativo sesionó el pasado miércoles y el debate se puso intenso, como lo vieron ya en varios espacios aquí, y hasta Té de Tila hizo presencia en la sesión. Todo comenzó por la ratificación de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México en Panamá, y la senadora sonorense Lili Telles pues tuvo una explosiva reacción luego de votar en contra. Así fue. Es una burla, es pisotear la memoria de las víctimas de la guardería ABC, darle un premio a quien mandó estas cartas, a Claudia Pavlovich, que defendió con estas cartas a los dueños de la guardería ABC. Bueno, pues siguiendo con la Comisión Permanente, después de 3 sesiones, por fin los legisladores discutieron las acusaciones en contra de Adán Augusto López por nombrar a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad en Tabasco cuando fue gobernador. Cabe decir que el tema no se había discutido porque el partido de Morena o la bancada de Morena lo habían impedido, pero mire cómo se puso esa tarde.
citan a Guacamaya Leaks, nada más que se les olvida que Guacamaya Leaks surge como una filtración en septiembre del 2022. Yo ya no era gobernador. A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Se dice, no, bueno, es que yo ya no era gobernador cuando salió Guacamaya Leaks. Pues sí, nada más que, ¿qué creen? El documento de Guacamaya Leaks tiene fecha de octubre del 21, aunque se haya hecho público en el 22 porque lo estaba ocultando la defensa. Y la joya para todo lo que vinieron aquí a hacer el ridículo, estos patiños de aquí, ¿no? El primer tendido de sol es el siguiente. ¿Quién le hizo la imputación de que creó su cártel de la barredora? No fue un periodista, no fue la oposición, como bien lo intentó impulsar la sesión pasada el senador Añorbe cuando quiso cambiar el orden del día junto con el senador Alito Moreno. ¿Quién fue? Y se los dije yo aquí la sesión pasada, cuando me querían callar con la censura del bienestar. El hijo de Luis Crescencio Sandoval, el ínclito, por si no sabe, busque la palabra usted. Ínclito, Luis Rubén Sandoval Medina, director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, fue el hijo del general secretario de la Defensa, López Obrador, el que dijo que eran narcos, el que dijo que habían creado un cártel desde el gobierno. Yo no establezco relaciones de complicidad con los políticos de la barredora, con toda esta bancada de los mafiosos. Dios me libre. Y les aclaro, no soy su adversaria, soy su enemiga, porque ustedes son los traidores a la patria. En este momento, en lo que están discutiendo, que hay respeto al Estado de Derecho, Alfonso, han detenido a funcionarios que estuvieron en una colaboración en la administración, inventando calumnias por una fiscalía de Campeche corrupta. Eso es lo que hacen ustedes, por eso somos distintos. A ustedes se les escuchó, a ustedes se les dio oportunidad. Ustedes quieren construir una dictadura, nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda. Por una simple y sencilla razón, no pueden romper los derechos y las libertades del pueblo de México. Por eso los vamos a seguir denunciando. Pero por supuesto que también hubo reclamos contra el saliente presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, por ignorar la petición del Partido Acción Nacional para debatir los vínculos de Morena con el narco. Y entonces el senador Ricardo Anaya irrumpió con megáfonos y bocinas. Bueno, hasta una sirena de patrulla metió, mire. Sonido en el escaño del senador Godoy, y que quede claro que Acción Nacional no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere discutir. Sonido en el escaño del diputado Godoy Rangel. No quieren. Sí. Señor presidente. Agradecerle que me mandó esta cajita de té de tila, pero fiel a su costumbre, la mandó vacía. Imagínense el fraude. ¿Se acuerda como cuando cargaba unas cajas vacías? Entonces manda una cajita de té de tila, pero la manda vacía. Y al presidente que está atrás de mí, a Fernández Noroña, yo también le pido que cuando hable del PRI, lávese la boca usted, porque nosotros construimos este país. No sea cobarde, se lo he dicho 100 veces, lo hemos enfrentado con capacidad y con decisión. Y de una vez lo informo, la próxima semana estaremos con delegaciones en los organismos multilaterales denunciándolos públicamente del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador. No tengan duda. Imagínese, y sin tregua, todo esto sucedió en una sola tarde. Y mientras esto pasaba, en la sede del Senado de la República, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, andaba de gira por el país sin la compañía de su secretario de organización, Andy López Beltrán, quien esta semana circuló una carta justificando pues detalles de su viaje a Japón y en la que acusa persecución, espionaje y acoso por parte de sus adversarios, que dice han emprendido una campaña de linchamiento
político en su contra. Por supuesto que hubo reacciones a la carta, como la de Gerardo Fernández Noroña, que no precisamente ayudó a su compadre. Mire por qué se lo dijo. Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima. Y otro que dio de qué hablar por poner a ladrar a su perro en plena conferencia mañanera allá en Puebla, pues fue el gobernador Alejandro Armenta, quien nombró a su mascota Tommy al emperador romano, director honorífico y miembro del patronato del Instituto del Bienestar Animal en Puebla. Así fue el momento. Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy? Papá, hola papá, ¿cómo estás? Papá, gracias por aquí, me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá. ¡Qué emoción! Ya vieron, es el Tommy que sale en SICOM. Bueno, y en temas del Poder Judicial, esta semana la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, obligando ahora a la Secretaría de Educación Pública a retirar la mención que hace de él como ejemplo de discriminación en los libros de texto gratuitos. Lorenzo Córdoba, pues les ganó esta batalla legal. Y por cierto, esa fue la última sesión en la historia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidente, el ministro Javier Lainez, cerró la sesión con la voz entrecortada en un muy conmovedor momento. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ahí todo va a ser muy diferente en el Poder Judicial de la Federación. Esta presidencia agradezco a todos quienes han hecho de esta sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. Con respeto y gratitud, declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues es que ya está aquí Juan Pablo de Leo para que platiquemos de nombres, números. Oye, Juanpa, dice la gobernadora de Veracruz que es tiempo de sopilotes y como yo digo que ya empiezan a sonar esos nombres para el 2027, ¿cómo ves? Moni, ¿cómo estás? Bien, muy buenas ¿y tú? noches. Tiempo de sopilotes, pero también decías tiempo de borregos también. Tiempos de borregos. En muchos casos. Y a ver, yo te diría, lo que vamos a ver son mediciones que también están tomadas previa a lo que ha sido este escándalo de la Morena con respecto al tema de los derroches, de los viajes, de la falta de concordancia con respecto al discurso y a las acciones de los integrantes. Yo te diría, a mí me interesa mucho ver los números de los próximos 2 meses con respecto a si son si se modifican, escándalos sí. que de alguna manera van a tener un impacto en las preferencias, sobre todo electorales. Y vamos a revisar a través de polls.mx cuáles son las encuestas que se han publicado en los últimos días. Esta es una encuesta de la encuestadora Territorial que habla acerca de la intención de voto para la Cámara de Diputados en 2027, que se renueva en su totalidad cada 3 años, y los números que Territorial publica en los últimos días es con Morena en un 49.3% en la intención de voto, el PAN 20.1%. Dime una cosa, comparado con la elección anterior en estas características, creció el PAN, ¿no? Si no me equivoco. Creció el PAN y sobre todo crece el Movimiento Ciudadano, sí. Creció el PAN y crece el Movimiento Ciudadano. Sí, claro. Lo interesante de lo que está sucediendo con el Movimiento Ciudadano a partir de los resultados de las elecciones de este año en Veracruz y en Durango, y por otra parte la tercera fuerza que se puede competir junto con el PAN y el del desplome absoluto del PRI con ese 7.5%, PT 4.8% y Partido Verde 4.1%. Yo te diría que también va a ser muy interesante el resultado de la reforma político-electoral que se vaya a trabajar en el próximo periodo, porque a partir de ahí también vamos a ver las definiciones de las alianzas con los partidos pequeños. Es que eso es lo que va a ser interesante, porque PT y Verde, pues ya viste que la líder de Morena dijo esta semana que no era tan seguro que fueran a hacer alianza en esta ocasión. Es correcto, y lo que pueda suceder con Movimiento Ciudadano y una posible alianza con algún otro partido político, entonces vamos a ver. En cuestión de elecciones estatales para Nuevo León, una encuesta de la encuesta.mx que publicamos en polls.mx, la alianza de Morena, PT, Partido Verde 32.3%,
26.9%, la alianza del PAN, PRI, PRD 31.1% y Movimiento Ciudadano 29.6%. Según lo que dice esta encuesta de la encuesta MX, es una carrera que está absolutamente abierta. Aquí lo interesante va a ser si el PAN y el PRI efectivamente van a ir en alianza en Nuevo León. Hay negociaciones, hay temas ahí en donde existe la posibilidad de que PAN y PRI no vayan en alianza. Si no van en alianza, la oportunidad que tienen de competir la gubernatura me parece que es muy, muy pequeña. Y por otra parte, Movimiento Ciudadano... Ya lo vivieron en Veracruz, ¿no? Sí, y ahí están los resultados. Y Movimiento Ciudadano, que también pierde algo de potencia en Nuevo León después de la gubernatura de Samuel García. Lo vamos a ver. Vamos con la siguiente encuesta que tenemos en Pulse MX. Esto es por partidos y es directamente en Colima, en donde Rosy Vallardo tiene la mayor intención de votos según la encuesta de Rubrum interna en los partidos políticos, que eso va a ser primera batalla que tienen que librar los partidos políticos. Sobre todo Morena, cómo va a definir a los candidatos. Meli Romero del PRI, en primer lugar, 67%, y Ruel Rivera del PAN, 89.1%. Ahí es donde vamos a ver también si se generan las alianzas electorales, sobre todo PAN-PRI para el 2027, mientras que Morena tiene actualmente esa gubernatura y Mario Delgado, que ha sido un eterno aspirante de ese estado, pues parece ser que según los números de Rubrum no tiene oportunidades en este momento, si es que se define por la parte de las encuestas, como Morena ha dicho que va a suceder. Y por último, en Michoacán, este no es un tema de intención de voto, sino es un tema de conocimiento que publicó Factométrica esta semana con respecto a lo que puede suceder en aquel estado. Aquí vamos a ver, Moni, otra gran pelea interna de Morena. Raúl Morón con el PT, con el Verde, 37% del conocimiento positivo, con una 38.9% de un conocimiento neutro. Aquí lo que interesa es, Raúl Morón, si tú recuerdas, fue un candidato que en la última elección se tuvo que bajar para darle paso al actual gobernador Ramírez Bedoya. Sí, claro. El gobernador Ramírez Bedoya tiene a sus propios delfines y a sus propios candidatos. Operando. Y desde Palacio Nacional y desde la central de Morena, digamos que Raúl Morón se convierte en una opción por el conocimiento que tiene y por las posibilidades político-electorales que también tiene. Vamos a ver ahí si se da este encontronazo, como va a suceder en muchos estados, en donde el gobernador quiere poner a sus delfines y a sus candidatos, o Morena y Palacio Nacional de alguna forma se pueden imponer. En este caso sería Raúl Morón. Y también sería para una próxima ocasión interesante que nos muestres quiénes van a llevar una posible segunda vuelta de competir, como en el caso de Raúl Morón. Que la perdieron en el 21 y que ahora en el 27 pueden tener algún tipo de posibilidades. Claro que ahí está. Gracias, Juanpa. Nos vemos ahorita en el debate, que va a estar buenísimo. Nos vamos a un corte comercial. Ya está aquí el exconsejero Marco Baños para platicar de esta reforma electoral que tanta polémica está causando por las y sobre todo por los peculiares perfiles de quienes quedaron encargados pues de redactarla. No hay una sola voz de la oposición ahí. Algo inédito. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes.
Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia. Marca para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, esta semana siguieron los escándalos para algunas figuras clave del partido de Morena. El que se llevó más menciones indudablemente en las redes sociales fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien junto con su esposa, la también diputada Karina Barreras, pues fueron duramente señalados por sus carísimos gustos en ropa, zapatos, joyas, viajes. Aunque la realidad es que en la clase política de todos los partidos, pocos están libres de esas culpas. Pero mejor que opine el experto en estilo de vida y corazón de los políticos, el que mece la cuna de grillos. Muy buenas noches, Beto Tavira. Mi querida Moni, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues yo quiero comenzar diciéndote que esa película ya se contó. El tema de los escándalos, excesos y exhibicionismo de los políticos los hemos visto en todos los sexenios previos. Así que vamos a comenzar, por ejemplo, con el de Vicente Fox. Tú recordarás, mi querida Moni, que en cuanto se cambiaron a la residencia oficial de Los Pinos, a una de las cabañas, lo primero que hicieron fue gastar un dineral en las toallas de la famosa cabaña. Esas toallas dieron origen a una investigación periodística que más tarde se tituló como el Toallagate, y vimos unas cantidades onerosas en el menaje que hubo para poderse instalar como los primeros presidentes o el primer presidente emanado de las filas del PAN. En ese mismo sexenio vimos a una Marta Sagún con una pasarela de diseñadores. Hazte de cuenta que su closet tenía todo el alfabeto de todos los diseñadores exclusivos y las marcas mundiales. Ese también fue todo un escándalo que desde luego terminó en una subasta, en una mala subasta de estos vestidos para una asociación con fines filantrópicos. Pero no solamente los Fox dieron de qué hablar. También en el sexenio de Peña Nieto vimos a un presidente comprándose trajecitos, accesorios en la famosa casa Villán de Beverly Hills, y pues a su esposa Angélica Rivera pues teniendo estos vestidos exclusivos y costosos. La diferencia de todo esto, mi querida Moni, es que desde luego aquellos no apelaban ni a la austeridad republicana, ni a la pobreza franciscana, ni a de que nosotros primero el pueblo y vamos a comportarnos como el pueblo. Bajo ninguna circunstancia eran lo que eran, punto. Cínicos, exhibicionistas, lo que fuera, pero eran congruentes con ese discurso. A diferencia de los políticos de la 4T, que estamos viendo que ellos supuestamente se manejan con esta austeridad que desde luego no coincide bajo ninguna circunstancia con su estilo de vida. Ese es el verdadero pecado de la 4T, la incongruencia. Pues sí, la verdad es que Beto Tavira tiene toda la razón. Muchísimas gracias, querido Beto. Nos vemos próximamente aquí en Sala de Guerra. Nosotros vamos a seguir con temas polémicos. Esta semana se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene un nuevo titular y será Omar Reyes Colmenares, quien se desempeñaba como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, como parte del equipo cercano al secretario Omar García Harfuch. La presidenta anunció que pues falta que este nombramiento sea avalado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo que seguramente va a suceder en esta semana que inicia en la próxima sesión. Por su parte, Pablo Gómez, quien sale de la Unidad de Inteligencia Financiera con durísimos señalamientos y cuestionamientos por su gestión al frente de esta oficina técnica que convirtió, pues sí, más bien en un arma política de persecución en contra de opositores de la 4T que de combate al lavado de dinero, con algunas omisiones que hemos conocido bastante bien. Ahora va a encabezar la Comisión Presidencial para diseñar la reforma electoral junto con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidenta de la República, y Jesús Ramírez Cuevas, de la Coordinación de Asesores de la Presidencia. Y llama poderosamente la atención, además de ser un grupo de personas con poca o ninguna experiencia en materia electoral, a excepción de Pablo Gómez,
pues llama la atención la ausencia absoluta de voces de la oposición, que en ejercicios anteriores siempre estuvieron presentes. Es más, las más importantes reformas electorales de los últimos tiempos las hicieron principalmente voces opositoras al gobierno en turno. Exintegrantes del INE y del Tribunal Electoral fueron duramente criticados en la mañanera por haberse pronunciado a este respecto a través de una carta. Hubo muchos firmantes y uno de ellos me acompaña esta noche en el estudio. Bienvenido, Marco Antonio Baños. Mónica, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. ¿Cómo? A ver, es que tenemos tanto que platicar a propósito de esta próxima reforma electoral, pero empecemos por la redacción y quién va a redactarla. ¿Qué opinas? Mira, la comisión que integró la presidenta de la República, que será coordinada por Pablo Gómez, es una comisión de gente estrictamente del régimen. Son personas completamente vinculadas con la Cuarta Transformación y además, en el caso concreto de Pablo Gómez, él participó en la redacción de las iniciativas de López Obrador, los planes A, B y C que tú recordarás de abril del 22 hasta el 23, que planteaban cosas que nos permiten saber más o menos cuál va a ser el contorno de la reforma electoral. Y si me apuras, un Pablo Gómez que a lo mejor difícilmente hubiera podido tener una secuencia de su carrera política si no hubiera sido precisamente por las plurinominales que quieren reducir, porque él así llegó. Es correcto, él básicamente se ha mantenido por la vía plurinominal en los cargos legislativos, fue 4 veces diputado federal, pero yo te diría, lo que está planteando la presidenta en concreto es una reforma, por un lado, que reduzca, dice ella, costos del INE, pero quiere reducir costos del INE, si vemos lo que ellos plantearon en el pasado, quitándole la mitad de la estructura al Instituto Nacional Electoral, primer punto, desapareciendo a los soples. Yo te diría, le quitas la mitad de la estructura al INE y quitas a los soples, ¿quién va a hacer las elecciones municipales en los estados? Eso, ese es un que además las elecciones municipales son fundamentales porque son precisamente la base del resto de la gran elección. Sí, por supuesto, pero es una elección muy compleja. Y por otro lado hay estados como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, etcétera, que tienen usos y costumbres. ¿Quién va a hacer las elecciones en usos y costumbres? ¿El INE en qué momento va el INE a desarrollar todas las capacidades para que ya en el 27 pueda tener este tipo de cosas? Esto sería una invitación a una fácil violación de las reglas electorales porque no hay nadie que fiscalice. Sí, por supuesto. Yo diría que la elección judicial adelgazó muchos de los tramos de control en las elecciones. La parte que tiene que ver con el control de los gastos fue evidente. Vimos cómo en las elecciones judiciales ellos promovieron a través de los acordeones y ahora el tribunal, en una actitud cómplice, pues está saneando ese tipo de cuestiones. En una elección de esa magnitud, lo que van a prevalecer son las trampas del oficialismo para poder mantener a sus candidatos con poco dinero. Y ya lo vimos, también la elección judicial es un mal mensaje porque solo pudieron poner la mitad de las casillas por la mitad del presupuesto que le dieron al INE. Entonces, ese mensaje lo podrían replicar ellos en un futuro, sería terrible para el país. Preocupan en este sentido que tú mencionas y mucho las potenciales heridas a la democracia o a los ejercicios democráticos en nuestro país. Pero también no debe menos preocuparnos el asunto de que se le abra la puerta a recursos privados para las elecciones, porque entonces ¿quién fiscaliza dónde está la transparencia? ¿Y quién te va a dar el dinero? Porque a lo mejor te ayuda tu vecino, pero a lo mejor te ayuda el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que no es nuevo en el país que la circulación del dinero privado tiene muchos componentes de crimen organizado. Lo vimos claramente en elecciones de Michoacán, que el propio tribunal todavía en esa fase de transición de apoyo hacia Morena, pero en ese momento todavía sí pero dijo, siempre no había tenido permiso y hoy pareciera que sí, ¿no? Es correcto. En ese momento sí te dijo claramente que el crimen organizado había estado presente en la elección de Ramírez Bedoya de Michoacán, estuvo presente en el caso de la elección de Tamaulipas con Américo Villarreal, y así podríamos citar un conjunto amplio. Entonces, tú agarras y flexibilizas todos los mecanismos de supervisión de los gastos en campaña. Entonces, el origen del dinero puede ser muy cuestionable en estos casos. Entonces, espero que la reforma electoral pues se haga cargo de que ese tipo de cosas podrían ocurrir y que podrían desbordar la capacidad, ya no te digo del INE, sino del Estado mexicano para poder controlar ese tipo de cuestiones. ¿No ves tú que exista una suerte de marcha atrás o una integración de una voz de la oposición en esta comisión redactora? Porque yo creo que lo que está sucediendo en ese sentido es lo menos conveniente para la legitimidad de un partido como Morena, que es el partido en el poder en este momento que está particularmente golpeado por todos lados, que por si los excesos, que si por
los lujos, que si por los nexos con el crimen organizado, que si por la opacidad, por la falta de transparencia, y encima de todo vamos a llegar con una reforma electoral que le cierra la puerta a la democracia en México. Me parece que los imagino más inteligentes que eso, ¿no? Yo diría que el discurso es un poquito mentiroso, porque ellos dicen vamos a ser inclusivos. Inclusivos con una comisión que no tiene absolutamente a nadie de la oposición, que son incluso personas que están en funciones en el gobierno, algunos de ellos. En consecuencia, es un esquema de, vamos a decirlo como lo hicieron con la reforma judicial y las reformas electorales anteriores. Te abren los parlamentos para discutir los temas y al final de cuentas no te toman en consideración absolutamente para nada, ni siquiera una coma le meten a las propuestas, con las propuestas que se formulan en esos famosos parlamentos abiertos. Pablo Gómez ha dicho, pues ya tenemos más o menos la idea de lo que debe ser, ya dijo que va a desaparecer, que él no está de acuerdo con que se mantengan las pluris, principio que a él le ha permitido ser legislador. Yo quisiera ver cómo le van a hacer para negociar ese tema con el Verde y con el Partido del Trabajo, porque son partidos que esencialmente tienen bancadas a través del principio de representación proporcional. Y lo mismo habría que ver qué pasa con la oposición, porque la oposición tiene también un componente importante en las posiciones que tiene dentro de las cámaras y los congresos locales por la vía de la RP. Entonces, las famosas pluris. Entonces, yo diría, me parece que ellos están haciendo un llamado en el cual solamente están queriendo como darle cierta legitimidad, cierta formalidad al proceso de la reforma electoral, pero sí creo que hay como temas que no son reales en su discusión. Insisto, el Verde y el Partido del Trabajo no creo que vayan a ir ni con la disminución del financiamiento público y tampoco con la supresión de las listas de RP, porque entonces desapareces no nada más a la oposición que tenemos actualmente, sino desaparecerías a dos de los aliados políticos fundamentales del régimen. Así es, y 30 segundos yo te pediré una conclusión en torno a, porque tú has tenido 30 años o más de experiencia como consejero del Instituto Electoral Nacional, cerrarle la puerta a la oposición, al diálogo, a la simple opinión, cerrar la puerta y en contrario a eso, la crítica más dura desde el lugar principalísimo de opinión que es la mañanera de la presidenta. Inédito también. Sí, totalmente. Yo te diría, Mónica, que si la presidenta no abre las puertas para que la reforma electoral sea de consenso, sea de un gran diálogo nacional, sería una farsa y sería otra vez una imposición de un conjunto de cambios que lo único que están generando es un retroceso evidente. La oposición se tiene que poner las pilas y también las organizaciones sociales y todos los ciudadanos que tengamos algo que opinar sobre un tema trascendente para el país, tenemos que estar en la discusión y en el debate cotidiano sobre la reforma electoral y no permitir, como no se permitió con la ley de telecomunicaciones, que algunos excesos queden colocados en las normas. Marco Baños, como siempre, muchísimas gracias. Bienvenido Mónica. a Sala de Guerra. Un saludo para todos. Gracias. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón del caricaturista Mateo Villa, dedicado a esto que hemos llamado, pues, el narcoindulto allá en los Estados Unidos. Volvemos. De guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve. En un entorno donde México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Para soportar el apoyo del todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de la reforma electoral, aunque aún no conocemos propiamente la propuesta formal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya adelantó que va a buscar eliminar a los legisladores plurinominales, reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y tentativamente reducir el gasto de los partidos políticos, como lo mencionaba Marco Antonio Baños hace un ratito. Pero también que por ahí se abre una puerta al financiamiento privado, ya lo comentábamos. Y claro que no lo íbamos a descartar este tema de nuestra mesa de debate esta noche, porque por lo que le doy la bienvenida a los legisladores. Mariana Benítez de Morena, hola, bienvenida. Mariana, como Pablo, siempre. Juan Zavala de Movimiento Ciudadano. Y Federico Doring, el que has de venir ronco de la gritadera de toda la semana del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te diga cómo? Buenas noches. ¿Quieres que te diga cómo vengo? ¿Cómo vienes? Extenuado de tanto. No, pues ya lo veo. Juanpa, aquí seguimos. Pues bueno, yo quisiera comenzar por la integración de este grupo de personas a quienes ha encargado la presidenta, encabezada por Pablo Gómez, redactar esta reforma. Porque no hay voces de la oposición, Mariana. Y no sé si todo Morena esté de acuerdo con eso, particularmente quienes han estado en otros partidos, como es tu caso. Es que, a ver, yo creo que estamos leyendo cosas distintas. Porque en muchas reformas electorales, pues el Ejecutivo Federal, la presidenta en este caso, pues tienen la posibilidad o el derecho de hacer un planteamiento de saque, ¿sí? Porque no olvidemos que pues habrá que pasar por el Congreso de la Unión y las legislaturas tratándose de una reforma constitucional. Entonces, ella va a hacer un planteamiento, trae claro cuáles son algunos de los aspectos que debe de contener esta reforma electoral. Entonces, dentro de su propio equipo de trabajo, propone que hagan un saque. Pero ¿sí? ¿A poco dentro del equipo de trabajo le van a decir, no, yo no estoy de acuerdo? No, por eso, pero o sea, lo que voy es, este no es el momento probablemente, ella lo está haciendo así, no es el momento de estar incluyendo a sociedad civil, porque va a ser una primer propuesta. Es que tendría que ser al contrario, ¿no? Tendría que ser desde el primer momento que se... No necesariamente, ¿sí? Yo lo que concibo es que una vez que ya se llegue a una propuesta que además va a pasar por el tamiz de la opinión pública, de la sociedad, se ha dicho, lo escuché a Pablo Gómez, que se va a consultar también a la ciudadanía sobre cuáles son los principales reclamos de una reforma electoral. Y entonces vendrá otra etapa, ¿sí? Otra etapa importante, profunda en el Congreso, donde ahí sí serán llamados sociedad civil, expertos electorales. Entonces va a pasar lo mismo que con la elección judicial. O sea, se le va a preguntar a una ciudadanía que tiene un desconocimiento total de leyes electorales. No creo que sea un desconocimiento total. A ver, desde siempre, yo he estado en muchas reformas electorales. Recuerdo la
del 2007. Exactamente. Desde entonces, ya estamos hablando de casi 20 años. Ay Dios, ya suena muy lejos. Sí. Desde entonces, un principal reclamo siempre ha sido el financiamiento a los partidos políticos y el costo de nuestra democracia electoral. Pero las voces opositoras existían desde el primer momento en y de hecho debates. la reforma, Mariana, la del 2007 precisamente vino de una demanda de la oposición, de quienes perdieron esa elección, dijeron, oye, el esquema de comunicación política en el país es inequitativo, está muy cargado hacia los derivó del fallo del tribunal hacia las televisoras, y entonces hubo un proceso de reforma. Y que en ese momento el partido en el gobierno, que era el PAN, dijo, entrémosle a una reforma. Aquí están haciendo al revés. Viene desde quienes ganaron, desde quienes tienen 24 gubernaturas de 32, tienen el poder ejecutivo, la presidencia de la República, las dos cámaras, la mayoría de los congresos de los estados, y desde ahí van a venir a plantear una reforma. Entonces, porque ha sido un reclamo ciudadano de muchos años. Bueno, y hay que recordar, la propia presidenta fue un compromiso de su campaña, y cuando lo anunció, entonces ella está digamos, ella lo anunció, esto no es nuevo, no es como que se le ocurrió una reforma, ella anunció que iba a hacer también una reforma electoral. Sí, entonces, bueno, yo creo que aquí habrá que estar abiertos a que cuál va a ser el saque que se va a lanzar, qué es lo que también la ciudadanía va a decir. La ciudadanía va a decir que cueste menos, ¿sí? Y habrá que también analizar cómo, entonces, bajo esa demanda ciudadana, cómo se va a traducir en un nuevo sistema electoral. La gran preocupación tiene que ver con el socavar a la democracia, tiene que ver con las funciones del INE, tiene que ver con la organización de las elecciones, tiene que ver con el fortalecimiento o no de la oposición dentro de esas mismas voces, y creo que, a ver, en esta parte ciudadana, lo que estamos escuchando y por parte de los especialistas y las personas que han ocupado cargos en el INE es atenta contra la democracia, por lo menos de saque, por lo menos lo que sabemos que va a venir. A ver, yo tendría ahora sí que otros datos. Mira, para mí no es más que una burda cortina de humo. ¿Qué han dicho? Que la van a presentar, si bien les va en octubre. El decreto tiene una duración hasta el último día de septiembre de 2030. O sea, no lo debemos de tomar en serio. ¿Qué dijo la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados en la sesión de esta semana? ¿Qué dijo el Verde y el PT? No el PAN. No tiene caso pronunciarnos de algo que no existe. Porque como nadie conoce la redacción, no podemos discutir lo que no existe. Pero sí, ahora que citando a Reyes Heroles, la forma es fondo. A ver, la presencia del bañagatos de Jesús Ramírez ahí como el elemento primordial de censura, de ataque a los valores democráticos, de libertad de prensa, de libertad de expresión, de derecho a la información, el que se encarga de golpear y desinformar a los ciudadanos todos los días, no tiene cabida ahí. Y no solo él, Merino. Merino es un politólogo que se gana la vida como consultor electoral, enorme conflicto de interés. La reforma del 2007, les recuerdo, que nosotros, aunque no reconocía el PRD ni Andrés Manuel a Calderón, le dimos a González Oropesa una posición en la sala superior, de una ponencia de una mujer muy destacada hoy día, Yanino Talora, y les dimos a la pluralidad y al reconocimiento de los que no votaron por el PAN una posición democrática, a pesar de que no reconocían al gobierno. Esa es la enorme diferencia, Mónica. Nosotros construimos una reconciliación, y el fallo de la sala superior que decía de los medios de comunicación, y se prohibió la participación de particulares como el doctor Simi, porque el doctor Simi había tenido tantos votos como la diferencia entre Calderón y López Obrador. Y para que nunca se volviera a atravesar un doctor Simi que les arrebatara votos a la izquierda, se prohibió ese modelo de comunicación política y se prohibió la injerencia si no era a través de firmas como después fue con el Bronco. Entonces no la podemos tomar en serio, nosotros no la tomamos en serio, es un mero distractor. Yo diría que para terminar esta primera intervención, se va a violar la palabra empeñada de Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez le dijo a la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, le pueden preguntar al diputado Monreal, delante de todos, después de la reforma del nepotismo, porque el reclamo de todas las fuerzas políticas es que nos sorprendieron con una reforma en materia de nepotismo sin hablarla antes. Y lo que dijo el gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación es: no va el gobierno de la República, jamás, Mónica, jamás a volver a presentar este sexenio una reforma que no se hable previamente con todas las fuerzas políticas. Eso no está en el bodrio publicado por la presidenta Sheinbaum, y las fuerzas políticas todas no estamos incluidas, y nadie nos ha invitado ni siquiera a escuchar nuestras propuestas, que en materia electoral tendríamos muchas y que nos parecen que son prioritarias
más allá del financiamiento. Sí, y yo creo que en este tema, como dice Federico, la forma importa. Y lo que ha estado diciendo Pablo Gómez en distintas entrevistas durante esta semana previa es, tenemos una mayoría y la vamos a hacer valer. Nadie les está diciendo que no, tienen los votos. Pero me parece que en materia electoral, pues tiene que ver con las reglas de acceso al poder. Es distinto a muchas otras reformas que se pueden plantear en materia de seguridad, de agua, de energía, que ahí puede imperar la visión del partido en el gobierno. Pero en este caso estamos hablando de las reglas. Es muy importante que todos estemos de acuerdo porque todos vamos a jugar en este juego que se llama democracia. Y lo que ha dicho Pablo Gómez, de nosotros no tenemos por qué estar consultando, no vamos a platicar, reduciendo absolutamente todo a exconsejeros del INE cuando hay una preocupación, creo que genuina, bueno, ustedes la han manifestado, de la sociedad. Pues en este tema, Mariano, porque más hay mucha trampa en este tema del dinero. Número uno, porque Morena lleva 9 años siendo el partido más caro del mundo. Llevan 30,000 millones de pesos de financiamiento público. Y resulta que cuando llegan, después de 9 años de haber accedido al poder, que nadie se los criticó, por cierto, y ahora que ganan en una segunda ocasión la presidencia de la República, dicen, pero es que nos parece muy caro. Andrés habría aguantado 18 años, sobre todo, ¿no? del Sin 6 al 18. Público, ¿no? Sin financiamiento público. Claro que no. ¿Cómo habría recorrido el país? Y nos parece correcto que haya un financiamiento público. Oye, podemos revisar eso, pero lo que aquí es muy tramposo es decir, oye, nos parece muy caro, ¿por qué no empezamos a consultar también qué tan caro es el Congreso? Si le reducimos asesores a los diputados, cuánto tienen las coordinaciones parlamentarias. Es decir, ese argumento pues también lleva, si se va a poner toda votación, ¿por qué no nada más ese tipo de cosas? Y en el tema del Congreso, la representación, con las pluris, el tema de la representación es importante, María. A ver, sí, es que yo siento que aquí se está hablando, digamos, de extremos. O sea, yo insisto en colocar, esta es una reforma que la presidenta ha pedido a un equipo de ella. Hágame un diagnóstico, porque aparte se tiene que hacer un diagnóstico, hágame un recuento de cuál es la opinión ciudadana y hagamos una propuesta. Una propuesta que va a pasar, por supuesto, y aquí es donde ya veo, donde todo se empieza a descomponer, que creen que va a llegar la reforma. Por supuesto que tiene que ser consensada con todas las fuerzas, porque incluyendo lo que tú mencionabas, los partidos aliados, pues también van a tener que sumarse a algo que se considere de consenso. No, sí, lo ni escuché, vamos a discutir el tema porque entonces, no existe. y yo creo que está consciente de eso la presidenta. Inclusive yo leía ayer unas declaraciones de Pablo Gómez, sí diciendo, pero se está leyendo como que todo va a pasar en un solo momento y no. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tengan un diagnóstico y ideas de saque de lo que digamos, como temas generales de lo que va a contener, entonces se irá sumando, y no se diga en el Congreso, habrá un parlamento abierto. Una reforma de esta naturaleza no va a poder pasar así, digamos, sin escuchar las voces, incluyendo de la oposición, incluyendo a nuestros aliados, incluyendo, por supuesto, pero yo insisto, en este diagnóstico tendría que estar incluido las voces de la oposición. No puede ser nada más un diagnóstico hecho a conveniencia del partido en el poder. Tenemos 30 segundos para una conclusión cada uno. A ver, qué bueno que dijo lo que dijo, porque queda claro que no es más que un distractor de la barredora y la narcopolítica de Adán Augusto. En eso nos quieren distraer, para eso lo inventaron esto, y para darle un hueso a Pablo Gómez, que el inútil que no se dio cuenta que Alfonso Robo lavaba el dinero de los cárteles y compraba a los precursores chinos desde la UIF. Pues en eso nos quieren distraer en agosto. Nosotros no vamos a caer en la provocación. Si vamos a discutir una reforma electoral, la prioridad del PAN, desde ahorita te digo cuál es. Hay que sacar al narco de las elecciones, hay que hacer que ustedes no hagan campaña con el huachicol fiscal y que no sigan ganando a la mala con el narco elecciones en este país. Esa es la prioridad del PAN, y eso no lo va a querer discutir Sheinbaum. Yo la reto públicamente, eso es lo que el PAN quiere, sacar al narco de las elecciones. Y si eso está en la mesa, podemos discutir todo lo demás. 2 temas rápidamente. A lo mejor si este fue el primer día del gobierno o el primer día de esta legislatura, pues yo le tomaría la palabra a Mariano y diría, qué bueno que lo vamos a discutir en el Congreso. No hay que discutir una propuesta de la oposición, Mariana, una. Y he presentado yo ¿cuántas reservas le han aprobado a la oposición? Idénticas a las de Morena, y votan por ni siquiera discutir. Y número 2, en todo este tema, porque ya están evidentemente perfilando la reforma, dicen que hay muchos impresentables como plurinominales y que ahí está Lito Moreno y bueno, muchos del PRI y del PAN, que estamos nosotros de acuerdo que son absolutamente impresentables. Esperemos que en su diagnóstico también vengan Cuauhtémoc Blanco, porque votaron para que no se le investigara por acusaciones de violación,
y Adán Augusto López, acusado de poner a un jefe criminal al frente de la Secretaría de Seguridad en Tabasco. Ahí están los plurinominales de Morena. 30 segundos, Morena. Yo creo que no es sorpresa, no es una cortina. Ella lo anunció desde antes de ser presidenta, que iba por una reforma electoral. Yo coincido en que son muchos los desafíos que tiene nuestro país en materia electoral. Hay que cerrar el paso al dinero sucio, que casos hemos visto pues, en todos, como en Tamaulipas, por ejemplo, en Tamaulipas, ahí tenemos también muchos casos desde que estaba cabeza de vaca. Y Estados, a ver, creo que en lugar de echar ahí culpas, yo creo que debemos coincidir en que esto es un fenómeno, digamos, transversal, y hay que cerrar la puerta a que dinero malo llegue a las campañas, pero eso no nada más es. También tenemos que fortalecer, bajar el costo de la democracia, fortalecer que no haya duplicidad en las funciones, y escuchar a Marco Baños. Vamos a ver, una cosa es que el INE ahorita solamente organiza las elecciones a nivel federal, pero si va a atender las locales y las municipales, porque te escuchaba hace rato, bueno, tendrá que dejar una estructura permanente para atender eso. Entonces, todo eso se tiene que ver. No hay que, yo creo que hay ejemplos como la última ley de telecomunicaciones, donde se revisó a profundidad y se escucharon todas las voces en un parlamento abierto, y no me digan que no. Entonces, yo creo que ese es el modelo por donde tenemos que seguir para construir esa reforma electoral. Un comentario muy breve. Claudia Sheinbaum ya tiene un pecado. Cuando fue jefe de gobierno, cambiaron el código electoral, y con el mismo plurito de la austeridad desaparecieron 5 áreas del Instituto Electoral. Voy a mencionar nada más 2, Mónica: la de fiscalización y la de equidad de género. Eso fueron las prioridades de austeridad democrática de Claudia. En la Ciudad de México no hay un área de fiscalización del Instituto Local, y no hay una sola área que promueva las acciones afirmativas de las minorías, ni que garantice la paridad y equidad de género en las contiendas electorales a las mujeres. Esa es su austeridad. Bueno, nosotros en el Congreso, que además hay mayoría de mujeres, vamos a estar muy pendientes de que, sobre todo, nuestras causas, que es la paridad, que es combatir y prevenir la violencia política, eso no sufra ningún descalabro, sino al contrario, se fortalezca. Yo les agradezco muchísimo a los tres. Gracias, Juanpa. Ya se nos acabó el tiempo, y sin duda vamos a seguir debatiendo en esta mesa este tema, que, como bien dices, Mariana, pues esto está apenas, es un saque, no un muy buen saque, pero apenas vamos comenzando. Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en un domingo más aquí en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana. Hasta la próxima.